Hace unos días hice algo que sinceramente nunca pensé que haría. Me metí de lleno en el mundo de las inversiones inmobiliarias aquí, en Alicante. Un mundo que siempre había visto como algo muy lejano, complicado, pero sobre todo para gente de muchísimo dinero. Pero ese día decidí entender realmente cómo funciona todo esto. Porque claro, toda la vida hemos pensado que para estar en este mundo se necesita tener muchos contactos, mucho dinero, vamos, ser rico. Pero ¿y si eso no es así? ¿Y si hay formas reales de empezar sin ser rico? Ese día descubrí modelos como por ejemplo alquiler por habitaciones, alquiler tradicional, rent to rent, flips, y lo más curioso es que yo llegué sin tener ni idea de nada, con dudas, con cero experiencia y pensando que esto no era para mí. Pero después de ver todo eso, algo cambió. Porque al final todos queremos lo mismo, mejorar nuestra vida, generar más ingresos y aprovechar oportunidades cuando aparecen. Pero la pregunta es, ¿realmente cualquiera puede meterse en este mundo? ¿O sigue siendo solo para unos pocos? Aunque bueno, yo no os lo voy a enseñar. Hemos quedado ahora con una persona que lleva varios años dedicándose a ello y por lo que sé de ella es una bestia. Así que nos vemos ahora. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Diego. Ella es Ana y es la chica de la que os está hablando en la cafetería. Aquí tienes la cámara para que puedas explicar quién eres tú y todos tus modelos de negocio y cómo empezaste en este mundo. Pues vengo de la banca, estuve 29 años trabajando allí, pero llegó un momento que dejé de estar alineada con los valores de la empresa y entonces me marqué el objetivo de conseguir la libertad financiera para poderlo dejar y emprender el camino de los inmuebles, que es mi pasión. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿dónde buscas los pisos para hacer esa inversión? ¿Cuál es la zona que buscas? Pues te cuento, todo depende si quieres invertir en tu ciudad o en algún sitio que no conozcas. Si hablamos de tu ciudad, pues lógicamente tú ya sabes más o menos las zonas en las que sí y en las que no. Claro. Lo que pasa es que ahí también influye mucho el perfil que tengas. Tienes que tener muy claro, por un lado, si quieres más rentabilidad, pero a cambio corres más riesgo, y luego por otro lado, si eres más conservador y quieres tener más tranquilidad, pero vas a tardar un poquito más de tiempo, te vas a una zona media. Yo nunca recomiendo zonas premium. ¿Por qué? Porque ahí las rentabilidades sí que son mínimas. Entonces tendrías que tener un patrimonio muy grande y en el caso de empezar no merece la pena. Mi recomendación es, primero, tiramos de IA, ¿vale? Hacemos un buen estudio de mercado de la zona donde quieres. Vamos a elegir Alicante, ¿vale? Vamos a conocer los barrios y una vez que ya lo tenemos claro, vale, pues me gustaría invertir en 3 barrios, sí, básicamente. Entonces te vas a gente que realmente esté muy metido en el sector inmobiliario, o sea, no nos vale el familiar que no ha invertido nunca, o no, gente que realmente sepa de inversión inmobiliaria, agentes inmobiliarios, APIs, o bien sea grupos de inversores. Yo siempre recomiendo las comunidades de inversores porque es la mejor manera de ir con una seguridad. Sí, al final tienes un grupo que te aconseja y algo más seguro. Entonces contrastas la información de la IA con la información que te están dando las diferentes personas a las que estás preguntando. En resumen, para que nos entendamos, es mucho más importante conocerte a ti mismo como inversor más que saber qué zona tienes que buscar para encontrar un piso, ¿no? Así es. Yo cuando comencé a trabajar con los inversores que les buscaba las viviendas, lo primero que hacía era enviarle un cuestionario que ya tenía definido para analizarles en profundidad qué tipo de persona era. Y entonces, en base a eso, ya les buscaba la vivienda. Y ese cuestionario, Ana, tú no lo podrías hacer a nosotros para enseñarle a nuestra comunidad y que se conozcan sobre todo qué tipo de inversores pueden ser. Claro que sí. Pues chicos, lo tenéis aquí abajo en la descripción. Y cuando ya sabes qué zona, sabes, mejor dicho, el tipo de inversor que eres, te conoces ya y sabes qué tipo de inversor eres, ¿cómo elegiría yo la vivienda teniendo ya esa base? Pues mira, te lo enseño ahora mismo. Ah, perfecto. Cuando ya tienes 3 opciones seleccionadas de la zona donde quieres invertir, yo siempre recomiendo poner un anuncio gancho. ¿Para qué? Para ver realmente la demanda del mercado. O sea, si hay gente que realmente está dispuesta a alquilar esa vivienda o luego a comprarla, dependiendo del modelo de inversión que vayas a hacer. O sea, una manera de estudiar el mercado de verdad. Vale, y así tú asegurarte ese conocimiento. Vale. ¿Y ese gancho, o sea, ese anuncio de gancho, realmente en qué se basa? Pues mira, das de alta el anuncio con unas fotos ficticias y poner la descripción. ¿Vale? En este caso, imagínate que lo que vamos a hacer es un alquiler tradicional. Pues vemos la demanda que realmente hay en esa zona donde vas a invertir, que con el precio
que tú estimas que sí que te van a salir los números, Claro. 800 euros. Te pones en los 800 euros, le pones las fotos más o menos similares a cómo estás dispuesta a dejar la vivienda y ver si te entran posibles inquilinos. Vale. No se trata de engañarles, se trata de explicarles que estás haciendo base de datos porque la estás preparando y entonces en cuanto la tengas a disposición, pues ya contactas con ella. Primero nos vamos a portales como Idealista, Fotocasa, bueno, portales conocidos por todos. Nos vamos al barrio de Los Ángeles aquí en Alicante. Perfecto. Nos salen todas estas viviendas y nos ponemos a filtrar. ¿Qué es lo que queremos? Vamos a comprar la vivienda para luego alquilarlo en tradicional, por ejemplo. Alquiler tradicional. Por ejemplo. Vale. Entonces, ponemos el importe máximo al que estamos dispuestos a invertir, 150.000. Bien. ¿Te parece? Sí. Un mínimo de 2 habitaciones y que tenga al menos un baño. En principio no queremos nada más, ¿vale? Algo sencillo. Eso es. 43 viviendas con este filtro que hemos aplicado. Entonces, yo personalmente lo que hago es buscar las viviendas más feas, entre comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque son las que le veo más potencial y a las que mucha gente no se lo ve y entonces las descarta. Y como nos has dicho por WhatsApp, nos tienes preparado unos pisos, ¿verdad? Así os puedo enseñar las diferentes modalidades de inversión in situ. Perfecto. Pues nos vamos para allá. Ahora mismo ya hemos buscado la zona. Sabemos qué tipo de inversor somos y también sabemos qué piso. Por lo que vamos a hacer una simulación de cómo sería una visita. Ana ahora nos lo va a explicar y nos va a decir exactamente en qué pros y en qué contras se fija a la hora de hacer esta visita. Vale, pues vamos a obviar que estamos en un arrasado y vamos a hacer como si encontrásemos el piso en este momento. Empezamos por la parte de fuera, ¿vale? ¿Qué tenemos que analizar? Ver en qué estado están los buzones, echar un vistazo, pasar por todas las plantas rapidito, a ver qué tipo de puertas hay, si hay alguna que está tapiada, si hay alguna que está cortada porque puede haber alguno ocupa, y entonces puede ser un poco conflictivo el edificio. El olor, importantísimo, la gente no se da cuenta, pero eso también. Y en general, si nos vamos a encontrar con una comunidad que cuida y con unas personas que viven y no tienen por qué haber problema, o puede ser una alerta de Cuidado, muy bien. eso es. Y una vez ya dentro de lo que es el piso, ya hemos elegido, ya tenemos claro la parte de fuera, buzones y demás, estamos dentro. ¿Qué es lo primero que te fijas una vez que estamos ya dentro? Yo voy dando prioridad en función de la inversión que haya que hacer. Las inversiones más altas normalmente en las viviendas son electricidad. Cuadro de luz importante. El cuadro de luces cuando es muy antiguo sabemos que sí o sí hay que cambiarlo porque si no antes o después, aparte de ser un peligro, antes o después va a haber que cambiar. Probablemente. Lo siguiente que nos encontramos a analizar son las ventanas. ¿Por qué? Porque también es una inversión muy grande, entonces hay que comprobar si realmente son herméticas o no y también a qué está destinado. No es lo mismo si vamos a hacer una compra de reforma y venta que si es para un alquiler tradicional o si es simplemente... Se le vaya a dar más o menos uso, según el uso que... Efectivamente. Y por último, la fontanería. Es un poco más complicado y no vamos a entrar porque es más técnico. Habría que abrir realmente la pared para ver qué tuberías hay, pero sí que es importante también, porque es una partida, que el presupuesto nos puede aumentar. Después del análisis de ver lo que es una visita real, vamos a pasar a la siguiente fase. Vamos a conocer las diferentes modalidades de inversión. La primera modalidad, en la cual la mayoría conocemos, es el alquiler tradicional. Así que, como siempre, ¿quién mejor que Ana para explicárnoslo? Bien, el alquiler tradicional, poco tengo que decir. Es la más sencilla, la que más se conoce, generalmente es la que menos inversión requiere, pero también la que menos rentabilidad se obtiene. Simplemente se puede alquilar con muebles, alquilar sin muebles. Siempre recomiendo seguro de impago, importante, y poco más. Sencillo. Y aprovechando que estamos aquí, vamos a hablar de la siguiente modalidad, que es el rent to rent. Para los que empezáis, esta modalidad es la ideal. ¿Por qué? Porque se puede empezar con un capital mínimo, incluso a veces sin ni siquiera capital. Consiste en que tú llegas a un acuerdo con el propietario de una vivienda a cambio de gestionarle el alquiler. Aquí ya entramos. Tú puedes alquilarlo por habitaciones, puedes alquilarlo en tradicional o puedes alquilarlo en turístico, dependiendo de las características de la vivienda.
y a cambio tú le estás pagando a ese propietario un valor que es un poquito más bajo de mercado, Sí. pero se despreocupa totalmente porque tú te encargas de la gestión, de que no le entren ocupas. Vale, básicamente es ofrecer tus servicios de gestión a un propietario y, como bien has dicho, quitarle ese calentamiento de cabeza y encargarte tú de su gestión, por decirlo así, ¿no? Así mismo. Y Ana, yo empezando a ofrecer esos servicios de rent to rent, ¿qué consejo me darías para no cometer ciertos riesgos? Básicamente yo te diría 3 errores en los que se puede cometer y se te puede dificultar un poco la operación. No llegar a un buen acuerdo con el propietario, no hacer un buen estudio de mercado, como decíamos antes, de si va a tener salida esa vivienda y a qué precio real la va a tener. Y por último, cuánto dinero hay que invertir en esa vivienda. La siguiente modalidad que vamos a desbloquear es el alquiler por habitaciones. Así que, Ana, puedes venir. ¿Qué es el alquiler por habitaciones? El alquiler de habitaciones se trata de coger una vivienda y ponerle la llave a todas las cerraduras, a todas las puertas de la vivienda, ¿vale? Lo ideal es hacer una mini casa en cada habitación. Uno de los tips más importantes que yo siempre recomiendo, y por eso os he traído para que lo veáis, es utilizar el salón, que generalmente suele ser la estancia más grande, partirlo en 2. Aquí tenemos la pared de pladur que te hablaba, ¿vale? Entonces hemos conseguido esta habitación y aquella habitación. Bueno, este es el tabique que habéis puesto dentro del salón. Efectivamente. Vale. Esta es la pared por el otro lado y todo lo que ves aquí era el antiguo salón. O sea, eran bastante grandes. Muy grande. Pero generalmente, si te fijas, la mayoría de salones suelen ser grandes y da para dividir en 2. Sí, sí. Esto tiene gente que está a favor y gente que está en contra. Por mi experiencia, cuantas más zonas comunes evitemos, mucho mejor. Si dejamos simplemente los baños o el baño y la cocina, mejor que si dejamos también el salón. Y además rentabilizamos. ¿Por qué? Porque al final es una fuente de conflictos, que si la persona que está en el salón pone la tele puede molestar a otros inquilinos, que si trae amigos. Por lo que veo, esto está todavía todo sin amueblar. Entonces sí que nos gustaría saber qué tipo de inmobiliario pones en cada estancia. Cuando es una habitación básica, lo que ponemos es armario, si no lo tiene empotrado la vivienda, la cama. A mí me gusta ponerle textil, porque siempre da una sensación más acogedora y el inquilino se siente mejor. Tele depende del propietario. Hay algunos que quieren Eso ya. ponerles tele, efectivamente, depende de la inversión que quiera hacer, depende de lo que luego vaya a rentabilizar. Una mesa de estudio y una silla. Eso es básicamente lo que ponemos. Esto de aquí, aunque veamos un simple cerrojo, es realmente lo que marca la diferencia entre un alquiler tradicional y un alquiler por habitación. Porque cambia de ser una estancia más a ser realmente tu apartamento donde resides. Lo que sí que queremos saber de esta vivienda es cuántas habitaciones tiene para alquilar y cuál es su rentabilidad aproximadamente. Esta casa tenía 4 habitaciones inicialmente. Con las 2 que hemos conseguido del salón se convierten en 6. Rentabilidad, ya entramos en si neto, bruto, descontados, pero bueno, aproximadamente la estimación es un 12%. Está muy bien. La modalidad que vamos a desbloquear son los flips. Y bueno, Ana, como no, explícanos lo que son los flips. El flip es comprar, reforma y venta. Siempre podemos llegar a un acuerdo con un propietario si no tenemos capital inicial. Comprar la vivienda a la hora de vender. Es un poco complicado y podríamos profundizar más. Entonces, pero que sepáis que existe. No vamos a entrar para no complicarlo, pero que sepáis que esa modalidad está y también es muy rentable. Lo que vamos a explicar es que si tú compras una vivienda que está bastante deteriorada, Sí. le hacemos un lavado de cara, ahí está la base. Sin invertir mucho. Efectivamente. Tenemos que hacer reformas que el retorno de la inversión que se llame se recupere muy rápido y que sea muy aparente, Vale. que consigamos el efecto wow. Generalmente, ¿qué se suele hacer? Pintura de la vivienda, básico. Los suelos, a no ser que estén bastante deteriorados, Ahí. vamos a intentar mantenerlos. Y una pregunta, Ana, ¿el efecto wow qué es exactamente? Pues exactamente es que el posible comprador o inquilino
se quede impresionado, se enamore. La primera impresión de... Efectivamente. Entonces eso se consigue utilizando técnicas como puede ser, que ahora vamos a hablar, del home staging, o con lavados de cara muy aparentes, que invertimos muy poquito, pero sin embargo el resultado es muy aparente. Un tip importante: cuando empezamos, lógicamente, yo siempre recomiendo que la inversión sea la mínima posible, porque si te equivocas, que la metida de pata te cuesta lo menos posible, pero en el tema de los flips hay que tener en cuenta que más o menos la estimación media de beneficio es un 30%. Entonces ahora te cuento en números redondos. Hacemos una inversión de 100.000 euros. Sí. Vendemos, sacamos 30.000, hasta ahí perfecto. Nos encargamos de la reforma y de todo lo que conlleva. Vale, esa misma operación la hacemos con una vivienda de 300.000. El beneficio son 90.000. El trabajo, exactamente el mismo. ¿Qué pasa? Que yo no recomiendo, cuando se empieza, no recomiendo esta modalidad, porque si metes la pata te puedes quedar enganchado y para poder recuperarte vas a tardar mucho más tiempo. Pero que tengamos en cuenta que esto va en porcentaje y el trabajo es el mismo. Esta modalidad se utiliza mucho cuando te quieres capitalizar rápido. Compras, hacer la reforma muy rapidita. Algo básico. Efectivamente, bueno, básico o con más luz. Quieras llegar. Efectivamente, pero claro que luego Con un vayas, conocimiento. claro, y que vayas luego a recuperar esa inversión. Para esta modalidad entiendo que ya entra tu especialidad. Efectivamente, el home staging en los flips es básico. Aprovechando que tenemos una especialista, ahora sí nos va a explicar brevemente qué es el home staging. Pues el home staging básicamente son muebles de cartón. Prácticamente todo lo de esta casa es de cartón. Entonces, ¿qué conseguimos con este servicio? Que el posible comprador o inquilino se vea viviendo aquí. Lo primero, porque se enamora por todos los detalles y el ambiente que creamos, y luego, por otro lado, para que vean los espacios. No es lo mismo encontrarnos con una habitación vacía que parece que no va a caber ni siquiera la cama, a si tenemos la cama puesta, aunque no sea de verdad. Lo que pretendemos es enamorar al comprador para deshacer lo antes posible el flip que iniciamos un mes antes o dos. Entonces, ¿realmente lo consideras como una modalidad o una herramienta en sí? Las dos cosas. Ambas. Es una herramienta súper potente. De hecho, en Estados Unidos el 70% de las viviendas que salen al mercado han pasado por un home stager previamente. Porque hasta aquí no es muy común. Efectivamente. Entonces es una profesión muy novedosa en España y que genera una fuente de ingresos que puede ser bastante importante. Lo puedes convertir en una fuente de ingresos porque hay mucha demanda de este servicio y cada vez más. De todos modos, en mi canal de Ana Losada Inmuebles aparece en qué consiste el servicio y bueno, explica un poco todo. Y por último os quiero enseñar este piso. Esto lógicamente ya es un nivel más premium, o sea, aquí ya has caído, has tropezado, tienes todos los conceptos de inversión inmobiliaria y ya llegas a este punto. Este piso era una entreplanta de oficinas y ahora se ha preparado para 6 apartamentos diferentes. Esto dispone de 6 habitaciones, cada una con su baño, tiene salas comunes, tiene una buena cocina, tiene una zona para tomar café, 6 trasteros también individualmente, en fin, tiene diferentes estancias para hacer una convivencia mucho más sencilla y amplitud. Todo esto lógicamente está pensado para que la convivencia entre 6 personas o inquilinos que sean mucho más cómoda y espaciosa, lógicamente. Y desde tu punto de vista, Ana, ¿cómo ves esta modalidad de inversión? Vamos a ver, como tú muy bien has dicho, esto es para nivel, ¿vale? Es para inversores experimentados. Pero partiendo de esa base, a mí me parece una de las inversiones más rentables. ¿Por qué? Porque estás comprando un inmueble que el precio del mercado está bastante bajo. ¿Por qué? Porque las entreplantas ya no tienen prácticamente ninguna salida. Tienes que meter bastante reforma, sí, efectivamente, tienes que tener riñón para poderlo tener, pero luego el resultado final es ofrecer algo diferenciador en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado compramos barato y por otro lado rentabilizamos porque ofrecemos un producto bastante alto. Eso es la parte muy buena. La parte menos buena Lo que es tanta gracia. efectivamente,
es que los plazos se dilatan porque hay que cambiar el uso, dependemos de los ayuntamientos, de urbanismo, Mucho más. se puede ir a 1 año y medio, 2 años fácilmente, y además el tema de la financiación, que para mí también es algo a tener en cuenta. La reforma, lo normal es que no te lo financien, y financiar inmuebles como este, que no tienen valoración de vivienda, no se financia de la misma manera que una vivienda. Ahí la tengo. Ahora Ana nos va a hacer un mini house tour para ver más concretamente esta modalidad de inversión, ya que no es típico ver este tipo de inversión. Las 6 estancias siguen el mismo modelo: salón, dormitorio con baño independiente. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Yo personalmente pensaba que esto sería mucho más pequeño, el apartamento en sí, porque es un apartamento dividido en 6 estancias diferentes. Pero bueno, para que os hagáis una idea, mirad el tamaño de un baño de un apartamento. O sea, de los 6 que hay, esto es el tamaño. O sea, es más que suficiente, además del propio apartamento. O sea, Aquí tenemos la zona de los 6 trasteros que corresponden cada uno a una habitación. además del propio espacio que tienes en tu apartamento, o sea, esto me parece un extra muy bueno, porque, vamos, como si te quieres independizar aquí dentro, también puedes. Aquí vamos a instalar la cocina con 2 placas de inducción para dar mayor servicio a todas las habitaciones. Y en este otro lado tenemos la zona de comedor. Aquí vamos a poner una mesa grande que tenga bastante capacidad para inquilinos o si quieren traer alguna visita. Y luego pondremos un jardín vertical que cubra toda esta estancia, porque como no hay demasiada luz, así le da un poquito más de vida y de energía, efectivamente. Aquí donde tenemos la zona de almacenamiento, Para dejar todo almacén. se convertirá en una zona de café. Vamos a poner una barrita alta con unos taburetes, bueno, pues tipo como si estuvieran en una cafetería, un hotel, para aumentar la sensación de más acogedor, efectivamente, y bueno, va a quedar seguro que Bello pero acogedor. efectivamente. Agradecerte, Ana, por esta mentoría que nos has dado Muchas gracias a vosotros por invitarme. y esperamos vernos en otra ocasión. Claro que sí. A vuestra disposición. Besos. Encantada. Vamos con las opiniones. Vamos a empezar con el rent to rent. En complejidad es algo idóneo para empezar. Al principio le doy un 3, pero como los conocimientos que adquieres son rápidos, un 3,5. Y te va a servir para cualquier otra modalidad, que es muy importante. Luego, en el tema del riesgo, hay que tener en cuenta que los inquilinos no son tuyos, la propiedad tampoco es tuya y la inversión no la haces tú directamente, por lo que no le puedo poner menos de un 4. En beneficio, si nos basamos solo en el tema económico, le doy un 2. Pero si los beneficios nos basamos en que también hay que añadir el conocimiento, un 4/5. Pasamos al alquiler tradicional, no muy complejo, ya que teniendo un gestor al lado lo tienes prácticamente solucionado. Yo le daría un 4/5. Luego, lo que es en el riesgo, sí que conlleva algo de riesgo, ya que puedes tener ocupas, problemas con los inquilinos, problemas con la comunidad, aunque también están los seguros para ese tipo de problemas. Por lo que yo le daría un 3. Y luego en el beneficio no está nada mal. Si es algo muy conocido será por algo. Por lo que le voy a dar un 4. Alquiler por habitaciones. Es más complejo que el tradicional. Pensar que cada habitación es como si fuese un apartamento, con cada inquilino en ella, por lo que pueden haber más conflictos. Vamos a darle un 2/5. Riesgos que puede conllevar: problemas entre los propios inquilinos, puedes tener problemas con la comunidad, por lo que le voy a dar otro 2/5. El beneficio aquí sí que es bastante mayor, por lo que le vamos a dar un 5/5. El homestaying, complejidad, no tiene mucha, pero sí que hay que conocer muy bien esos conocimientos para empezar, por lo que voy a darle un 3/5. Riesgo, pues sinceramente no se me ocurre nada. Vamos a darle un 5/5. Y luego en beneficio, lo puedes hacer sobre tu propia casa, ofrecerlo a inmobiliarias, incluso a propietarios privados, por lo que voy a darle un 3,5/5. Y para terminar, el flipping, por lo que he podido ver sí que es bastante complejo. La reforma la tienes que asumir tú, las negociaciones con el propietario pues también, o la inmobiliaria, y el proceso aquí sí que tiene que ser algo más rápido, por lo que vamos a darle un 2/5. Luego en el tema de riesgo hay que tener en cuenta que sí que es algo más complejo, sobre todo por el tema de la reforma. Siempre se va a complicar algo en la reforma, ya sea una humedad, una grieta, pero siempre conocemos a alguien que trabaja en las reformas. Entonces por ese lado sí que lo podemos equilibrar mejor. También puede ser que no lo puedas vender a corto plazo, por lo que vamos a darle un 2/5. Luego sí que en el beneficio la cantidad de liquidez que puedes conseguir es muy grande a corto plazo, por lo que vamos a darle un 5/5. En conclusión, ¿esto es para ricos?
Pues no, pienso que hay diferentes maneras de entrar en este mundo sin ningún tipo de inversión o sin tener ninguna propiedad, por lo que no, en definitiva no considero que sea para ricos. Para empezar en este mundo, yo elegiría el rent to rent. Y una vez que he adquirido los conocimientos necesarios, a mí que me gusta el riesgo, me decantaría por los flips. Si has llegado a este punto, me gustaría saber realmente qué opinas sobre las inversiones inmobiliarias. Así que déjalo en comentarios y por supuesto suscríbete, dale a like, a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Plex, compañero.